Yo parto realmente de la experiencia vital de la toma de la Embajada de República Dominicana, donde los acuerdos lograron un final en que ninguna de las dos partes perdió, ganó el país. Entonces me baso en eso para decir que todo acuerdo de paz, todo acuerdo de no violencia es un acuerdo en el que gana el país, en el que gana la sociedad. Con los acuerdos de paz con el M-19 se desactivó en buena parte el conflicto, es decir, cuántos hombres y mujeres salieron del conflicto, cuánto logró quitarse de dinámica el conflicto con esos acuerdos. Si recordamos ese periodo del 90, 91, 92, podemos ver que en el país hubo un ánimo de reconciliación, se vio la posibilidad de una reconciliación posible, de unos acuerdos que además quedaron plasmados en la constituyente. Entonces yo pienso que los acuerdos del M-19 abrieron las posibilidades a ese país plural que hoy estamos defendiendo, un país plural, un país donde se reconozca la diferencia, un país en el que quepamos todos con diferentes ideas. También tengo que reconocer que de esa época acá ha habido más cierre que apertura de caminos de democracia. Por tanto, sigo creyendo que el camino de los acuerdos es el camino de la paz, es el camino de los acuerdos, es el camino de los entendimientos de una sociedad plural y múltiple en la que todos podamos existir aún con diferencia de ideas. Los acuerdos, además, si vamos al plano personal y humano, nos permitieron a muchos de nosotros resignificar el sentido de la política, sin perder el horizonte que son los cambios necesarios para este país en democracia. Entonces, también fue, fíjate, el aprovechamiento de una fuerza moral, intelectual, ética, que se vincula a las corrientes de la democracia, es decir, cuántos hombres y mujeres están hoy en día trabajando por un país mejor después de haber realizado los acuerdos de paz. Entonces, fue una contribución a la sociedad, fue una contribución a este país. Repito, creo que el mayor aporte es a ese país plural, que puede reconocerse en la diferencia y permitir acuerdos y permitir cauces distintos, es decir, no un pensamiento homogéneo, sino un país colorido, múltiple, que podemos tener a partir de los acuerdos. La Constitución nos abre una posibilidad de trabajo. Voy a poner mi caso personal. Comencé a trabajar con mujeres víctimas de la violencia. Y ahí hay una posibilidad de dar a conocer primero los derechos de las mujeres, los derechos que consagra la nueva Constitución, pero además de dar a conocer las voces de las mujeres en todo lo que significa la planeación para el desarrollo, la planeación de los proyectos y propuestas alternativas, la participación de la mujer en la política. Entonces hay un nuevo campo en el que una de las voces que habían estado más, digamos, ocultas o menos visibles, como es la voz de las mujeres y de las mujeres víctimas, pueda salir a la luz pública, pueda hacerse visible y pueda comenzar a ser parte de las políticas públicas, porque es a partir de la Constitución del 91 realmente que se comienzan a hacer un énfasis en la política pública para la atención a las mujeres y a reconocer, que es el pie que da la Constitución, la diferencia y la importancia de que múltiples sectores sociales puedan participar en esa construcción de país. Sectores que habían estado, digamos, menos visibles o que habían tenido menos participación o que su participación no se había destacado en la proporción en que debía haberse destacado. Entonces yo pienso que esa Constitución del 91 nos da una oportunidad de hacer un trabajo que es el trabajo que yo voy desarrollando por más de 20 años, en el que las voces de las mujeres y sobre todo las mujeres víctimas de la violencia pueda ser reconocida y se integre a la política pública. Fíjate que si vemos de esa manera estamos haciendo política de una manera diferente. No nos hemos apartado del camino de la política, pero estamos haciendo política desde la civilidad y desde la construcción de una ciudadanía participativa. Y esas son las oportunidades que nos da la Constitución del 91 y que por supuesto nos dan los acuerdos de paz. Porque si no fuera por los acuerdos de paz, pues muchos de nosotros no estábamos trabajando, ¿verdad? Y mucha de la gente con la que estamos trabajando tampoco estaría. Porque la guerra lo único que cobra son vidas y posibilidades para el país.